Bueno, a esta hora de la mañana, Juan, tenemos un amigo en nuestros estudios para hablarnos de algo importante. Este es un tema bien importante. Las plagas son un problema. Yo espero que la cámara nos permita ver, porque deja ver. Estamos haciendo una representación de las sabandijas que llegan a la casa. Mira, vaya. Por las cuales José Santos y su compañía Pest Be Gone saca todo ese tipo de insectos indeseables de nuestros hogares. Buenos días, José. Buenos días, muchachos. Buenos días, gracias y un saludo a la audiencia. Sí, qué bueno que estás acá. Hay 3 pasos simples para resolver nuestro problema de plagas. Así es que, ¿cuál es el mayor problema que causan en general las plagas? Pues mira, me gustaría escuchar qué ustedes piensan con relación a esa pregunta. Y yo les preguntaría a ustedes, ¿cuál ustedes creen que es el verdadero problema de las plagas? ¿Cuál es el verdadero problema de las plagas? Son desagradables, pero además yo creo que muchas de ellas pueden traer enfermedades o picaduras, cosas peligrosas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahora que yo soy abuelo, estoy más preocupado porque Lucas y ya mismito la nena, Sara, que va a las millas, tiene 6 meses y ya se vira y la ponemos en el piso, que no haya nada de eso en la casa que los pueda afectar. Definitivamente. Lo que han comentado, definitivamente es cierto. Va por la línea. Me gustaría hacerle como que un circulito a una frase, y sería que las plagas perturban la paz y la tranquilidad de todo ser humano. Y por eso es que me gustaría compartir entonces con ustedes 3 pasos que son simples y útiles para realmente trabajar este problema de las plagas. 3 pasitos nada más. ¿Cuáles son? El primero, consultar a un especialista. Ahí está, te tenemos a ti. Muy bien. ¿Por qué un especialista? Bueno, porque seguramente yo sé que hay personas que nos están escuchando y han pensado, están pensando. He intentado trabajar con este problema, llevo muchísimo tiempo, no he podido lograr absolutamente nada. Es más, sé personas que están en este momento diciendo y pensando, no quiero recordar o pensar en el problema que tengo. Y eso lo que significa es que tenemos el problema presente. Por eso el primer paso, ir a consultar a un especialista. Eso nos lleva al segundo paso, que sería, una vez que consultamos al especialista, nos muestra ahora un plan, una guía para poder seguirlo en base a lo que necesitamos. Ahí es donde empezamos a ver que ese problema que teníamos se va resolviendo. Empezamos a ver luz en el proceso, en el camino. Y sobre todo empezamos a sentir un poco de tranquilidad. Ya nos vamos sintiendo cómodos con lo que tenemos. Lo que nos lleva al tercer paso, y para mí súper importante, que es la continuidad. Es poder ahora no permitir volver atrás al problema que teníamos. Es seguir constantemente dando ese seguimiento que permita que nuestro problema de pérdida, de daño y satisfacción, como tú decías, para que los niños no tengan que enfrentarse con estas plagas, esté ahí. Así que realmente continuidad, dar seguimiento a este problema que teníamos. José, te pregunto, cuando en una casa la cosa se ha salido un poquito de control, el llevarla a cero, incidencias de que hayan todo este tipo de sabandijas, ¿en qué tiempo un profesional aplicando los productos correctos debe darle seguridad a esta familia de que ya esta situación no la vas a tener aquí? Tremenda pregunta. Yo siempre le comento a mis clientes y los voy llevando por el proceso a entender que un problema que se creó en años no lo vamos a resolver en un día. Es un problema que va a tomar tiempo en resolverlo, pero sí que se puede resolver. También le hago saber que depende del tipo de especie. Cada especie va a dictar cuál va a ser la estrategia a trabajar. Muy bien, o sea que no hay un veneno que aplique a todo, cada cual tiene de acuerdo al problema hay que aplicar el tratamiento que sea. Exacto, llévate esta imagen. Yo tengo una caja de herramientas donde cada herramienta la voy a utilizar dependiendo del tipo de problema que tenga. Exacto. Así que si tú vas a un médico y a cada paciente que llega le receta lo mismo, así sea el de dolor de cabeza, dolor de espalda. No, hay un problema. Hay un problema ahí. Sí. En este caso, las soluciones, o sea, los venenos, digamos, o el tratamiento se mezclan unos con otros y no hay problema que interaccione de manera negativa con el ambiente o tú vas uno a uno. ¿Cómo se trata eso? Gracias por esa pregunta, porque eso sí me inquieta, porque nosotros como profesionales tenemos un control y unas agencias que nos regulan. Sin embargo, muchas personas compran productos en supermercados, farmacias, en cualquier lugar, y los aplican interactuando unos con otros sin saber necesariamente lo que eso puede traer en cuestión de problemas. Por eso es importante identificar cuál es la plaga, dónde está, qué está pasando, desde cuándo. Y es posible que hay problemas que se puedan resolver hasta sin el uso de plaguicidas
rodenticida si fuera un roedor. Excelente. José, tú eres uno de esos profesionales que la gente puede llamar y confiar para solucionar problemas de todo tipo de sabandija en el hogar. ¿Cómo la gente te contacta? Pueden llamarnos al 787-219-3492 y me gustaría que aquellas personas que llamen y nos digan que escucharon en Nueva Vida. Aprovecha, todo está grabando. Eso. Ten cuidado con lo que vas a decir. Van a recibir no solamente la primera inspección gratis, sino también vamos a otorgarle un 15% de descuento en ese primer servicio. Qué Así bueno, que muy bien. llámenos el día de hoy. Queremos básicamente cruzarlo de un lado a otro, de Exacto. lo que es la perturbación que tiene con las plagas Ujú. a la paz y la tranquilidad que usted merece. Excelente. Gracias, José. Gracias a ustedes, muchachos. Buen día. A llamar 787-219-3492. Ahora que la edad